pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Saludamos a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales. Les invitamos a darle like, suscribirse y compartir los mensajes de la iglesia en redes sociales para que más personas puedan conocernos y escuchar del mensaje del Evangelio. En esta mañana tenemos un mensaje basado en el Evangelio de Lucas. Le voy a pedir que abra sus Biblias en el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 9. Lucas, de los versículos 28 al 36, es la porción que nos corresponde en esta mañana revisar. Lucas capítulo 9, del versículo 28 al 36, es el texto que vamos a revisar el día de hoy. Mientras usted lo revisa, vamos a hacer un comentario interesante al respecto de lo que vamos a revisar en esta mañana. Y es que como personas naturales únicamente, sin contemplar toda la parte espiritual que nosotros pues sí tenemos, caminar con el Señor resulta verdaderamente imposible, así como usted lo oye. Nosotros como personas, naturalmente hablando únicamente, usted puede ser la persona más capacitada, más informada, puede tener la mejor disposición de hacer las cosas bien, pero nosotros humanamente hablando no podemos seguir al Señor. No es sino hasta que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y comienza a hacer la operación que Él hace, que entonces nosotros, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, podemos andar, podemos obedecer, podemos entender lo que Dios quiere para ulteriormente obedecerlo. ¿Quién entiende lo que estamos diciendo? Y es importante que nosotros conozcamos esa verdad, porque cuando nos quedamos solamente en que tengo que hacer lo que Dios quiere, tengo que obedecer, eso es lo correcto, es lo que a mí me dice mi papá, mi mamá, es lo que dice la sociedad, pues entonces esa idea no tiene fuerza, no es sostenible en el tiempo, porque la palabra de Dios nos dice que no es con caballos ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Poco a poco entonces, en el caminar del cristiano, cuando nosotros vamos conociendo al Señor, se va desarrollando un fenómeno, y es aquel en el cual cada una de nuestras iniciativas internas, externas, nuestro pensamiento y demás, va a ser backupeado, fortalecido por el Espíritu de Dios. Nosotros vamos a tener, digamos que esa pulsión a lo interno que nos va a educar con respecto a lo que tenemos que hacer, nos va a enseñar, motivar, nos va a dar el querer como el hacer por la perfecta voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña y nos ayuda a mantenernos enfocados. Repita conmigo, enfoque, enfoque. El enfoque es algo que a nivel natural y a nivel espiritual es indispensable para que usted pueda lograr algo en la vida, sea lo que sea que usted va a hacer. Si usted se propone terminar una carrera, empezar a hacer un ejercicio, continuar una dieta, acercarse a una potencial pareja, cualquier cosa, emprender un negocio, lo que sea que usted quiera hacer en esta vida requiere enfoque. Usted tiene que estar atento a eso. Y el camino del Señor no es diferente de... Necesitamos también poder tener ese enfoque, entender el terreno que estamos pisando, cómo estamos colocando nuestros pies y en qué exactamente, para saber si estamos andando en lo que Dios quiere. Necesitamos poder enfocarnos. Por tanto, el tema del mensaje que vamos a estar conociendo el día de hoy le hemos denominado Conociendo el Poder de Dios. Repita conmigo, conociendo el poder de Dios. ¿Sabe usted que Dios es un Dios poderoso? Es un Dios poderoso y por tanto nosotros tenemos que conocerlo de esa manera. Es más que una filosofía, no es una religión. Cristo no vino a establecer una religión, Cristo vino a darle continuidad a un pacto que Él le había hablado a Abraham antes siquiera de que el judaísmo hubiese sido constituido y que todo lo que nosotros conocemos como religiones hoy conexas al cristianismo existieran. Hubo un pacto y Cristo lo que vino fue a darle continuidad al mismo, para que usted y yo alcanzáramos salvación en Él y le sirviéramos también. Por tanto, es importante conocer ese poder para poder caminar en ese pacto y hacer lo que Dios quiere con nosotros. Usted ya tuvo que haber ubicado el versículo. Estamos entonces en Lucas 9, versículo 28. Vamos a leer toda la porción hasta el 36. Yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea para que los que nos visitan puedan seguirlo literal si quieren, o si notan variaciones, que sepan a qué se debe. Dice lo siguiente: como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro
y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces dos hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de la gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto. Y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Amén. El texto comienza diciendo en el versículo 28, como 8 días después de que Jesús dijo esto. Cabe aquí preguntarnos, pues, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Y si usted estuvo aquí hace 15 días, y no lo invito a que escuche el mensaje, estuvimos hablando sobre lo que es seguir a Jesús, cómo ser un discípulo de Él. Y vimos cómo en ese momento Jesús acababa de transmitirles a los discípulos verdades que podríamos decir son fundamentales, que les enseñaban a ellos lo que era y lo que costaba o lo que cuesta seguir a Cristo. Él les habló de que el que quiera seguirlo a Él, pues tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Amén. Y dentro de toda esa idea y ese mensaje que Jesús había transmitido a ellos también, pues les dio a conocer cosas que para los discípulos veíamos en aquellos días no estaban muy claras. Y era con respecto a la identidad de Jesús. Él les dice, primero les hace una pregunta y les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y seguido de eso, y al escuchar las opiniones que ellos habían oído de las personas, les pregunta directamente y les dice: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y Jesús se percata que entre la multitud y entre los discípulos, pues no había un consenso con respecto a la identidad de quién era Jesús. Para algunos era Juan el Bautista, para otros era Elías, para otros algún profeta que había resucitado, pero lo cierto del caso es que a la altura de este momento, en el capítulo 9, ya los discípulos tenían tiempo siguiendo a Jesús y aún no tenían claro quién era Él. ¿Será posible que en el pueblo del Señor la gente quiera seguir a Dios, se acerque a Él, pero todavía no tenga una idea, una noción muy clara de quién es Cristo para usted? Amén. Claro que es posible. Nosotros vivimos en medio de una cultura en la cual hay información, hay un conocimiento general del cristianismo. Se habla de Dios, se habla del personaje Jesús en la historia y nosotros lo podemos saber. En diciembre se nos habla de esto, en la Semana Santa también, pero eso no implica, eso no conlleva el que usted verdaderamente esté juntamente crucificado con Cristo. Es un conocimiento general, pero no es algo que necesariamente haya bajado al corazón y haya establecido todas las ramificaciones que la palabra de Dios quiere con nosotros. Por tanto, Jesús, en lo que vamos a estar viendo, nos damos cuenta que Él les deja pasar 8 días para que ellos pues meditaran, pensaran, oraran un poco con respecto a la afirmación que Él les había dicho, que a Pedro le había sido revelado cuando dijo: tú eres el Cristo de Dios. Él les da 8 días para que ellos puedan ir cada uno a sus hogares. Aquí hay, digamos que, una pausa estratégica de toda la operatividad en la cual se encontraban del ministerio para que ellos pudieran meditar en esa verdad. ¿Quién tengo yo al frente y quién es Jesús para mí? Porque Él sabía que a partir de esa verdad iban a comenzar a desarrollarse cosas en ellos. Comentábamos que para el pueblo de Israel, a lo interno de la nación, la expectativa del Mesías pues no la tenían muy clara con respecto a los tiempos. Es decir, ellos sabían que el Mesías venía para redimir a Israel, que venía para traer un cambio en el mundo, y ellos pensaban que cuando viniese a la tierra todo iba a pasar de una sola vez. Ellos no se esperaban que Jesucristo primero viniera como un siervo sufriente y que estuviera solo 3 años en la tierra, para después irse y volver al retorno por todos nosotros, por la iglesia. Eso ellos no lo esperaban y los discípulos tampoco. Por tanto, cuando Jesús les dice cosas como las que están en el versículo 22 que vimos hace 15 días, como estas: es necesario que el Hijo del Hombre padezca
muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día, para ellos era un choque completamente. Ellos decían, la idea que nosotros tenemos del Mesías es que viene a reinar y viene como un rey militar y viene para cambiar todo esto y desplazar a Roma. ¿Cómo que va a morir? ¿Y cómo que va a resucitar? ¿Qué es esta idea tan absurda? Los discípulos no lo tenían claro. Y Jesús, sabiendo esto, Él va trabajando con cada uno de ellos. Y nos percatamos que aquí Él hace algo particular para poder transmitir esta idea, pero de una manera que les quede muy clara a tres personajes clave dentro de la comunidad de los discípulos que estaban allá, de esos 12. Nos dice la palabra que Él los lleva a un monte, dice lo siguiente: y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro, y su vestido se hizo blanco y se transfiguró delante de ellos. Vea qué interesante esto. Quiere decir que hubo una transformación en Jesús, obviamente. Dice que aparecen dos testigos en ese momento, aparecen Moisés y aparecen Elías, y nos dice que rodeados de la gloria del Señor conversaban con Jesús, conversaban de su partida, conversaban de lo que Él iba a hacer en la tierra y cómo eso tenía que ocurrir en Jerusalén. Y nos dice la palabra que simultáneamente, mientras este acontecimiento tan impresionante está pasando, dice que los discípulos están con sueño, ellos están haciendo un esfuerzo para ver si pueden mantenerse despiertos, y es cuando se percatan de lo que está aconteciendo. Pedro entonces tiene una reacción particular. Pedro, nos dice la palabra, que cuando él ve que Moisés y Elías comienzan a retirarse de ese lugar, a él se le ocurre una idea y les dice: oigan, ¿por qué no hacemos aquí algo? Hagamos tres cabañas, para que entonces una sea para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús, y nos quedemos. Básicamente era la idea de Pedro en ese momento aquí. Él estaba pensando que era una especie de Shavuot, que es una de las fiestas bíblicas. Él pensaba que ellos iban a estar ahí en cabañas por varios días con Moisés y Elías. Imagínese usted, Pedro seguramente tenía una idea súper fantasiosa de lo que iba a hacer eso allí. Claro, obviamente fue un escenario impresionante y Pedro estaba impactado por lo que estaba aconteciendo. Pero al mismo tiempo que Pedro hace este comentario, nos dice que los cubre una nube, y dice que de esa nube sale una voz que le dice: refiriéndose a Jesús, este es mi Hijo amado. Y les dice algo que en la presencia de quienes estaban tiene mucho peso. Le dice: a él escúchenlo. Es decir, ni a Moisés ni a Elías, a Jesús escúchenlo. Y es algo que para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, la extensión de Cristo en esta tierra nos seguirá todos los días de nuestra vida. Escuchar a Cristo, escuchar la voz de Dios, porque eso es lo que define absolutamente todo y es uno de los puntos que hace que nosotros seamos verdaderamente transformados. Y dice que la voz cesa. Ahora bien, ¿cuál fue el significado que tuvo y la importancia de este evento? Es decir, la transfiguración en la vida. Primero veámoslo de Jesús. ¿Qué significó esto para Él? La transfiguración como tal, pues está presente en 3 de los 4 evangelios, es decir, de los principales 3 lo mencionan. Y es uno de los 5 eventos cardinales de la vida de Jesús. El primero de ellos, pues fue el bautismo, cuando nos dice que Juan el Bautista y él se encuentran, y dice que Juan ve al Espíritu de Dios descender sobre él como paloma y se escucha. Esa es una de las otras veces que se oye la voz de Dios audible para hablar de Jesús, y dice: Él es mi Hijo amado. Un punto importante de inicio en la vida de Jesús. Después de este vemos la transfiguración, que es lo que vamos a comentar el día de hoy. Y después de esto ya usted podrá haberse imaginado, está la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo. Son 5 eventos claves de la vida de Jesús aquí en la tierra. Ahora, ¿qué significa la transfiguración para nosotros hoy? Es decir, ¿qué mensaje nos transmite a nosotros? Bueno, por un lado es un anticipo del rapto. ¿En qué sentido? Bueno, si vemos aquí están Moisés y están Elías. Y Moisés como tal es una persona que murió y lo vemos aquí ya resucitado. Y Elías es una persona que no murió, es una persona que fue arrebatado, nos dice la palabra, en un caballo, en un carro de fuego, y aparece aquí también.
y figura las dos grandes partes de la humanidad, aquellos que de pronto en muerte venga el rapto del Señor sobre la tierra y dice que serán levantados, y aquellos que tal vez estemos vivos cuando eso ocurra y suene la voz del Señor como una trompeta y nos recoja. Para los que no saben qué es el rapto, es un evento clave que va a cambiar la humanidad. Es cuando Cristo venga por la iglesia y dice que un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos van a ser glorificados y estaremos con el Señor. Dice que nos recibirá en el aire y a partir de allí se desencadena una serie de eventos sobre la tierra que van a transformarlo todo. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:16, nos dice: sino que el Señor mismo descenderá del cielo, oiga cómo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Moisés y Elías representan esos dos grupos, pero algo más también. Ellos representan la ley, Moisés, y los profetas, Elías. Entonces, este acontecimiento que estaba aconteciendo aquí era clave, porque estos dos hombres pues eran dos personajes importantísimos para la nación de Israel y en los pactos de Dios. Y ante estos dos hombres que representan la ley y los profetas, delante de los discípulos les es dicho a ellos: este que está aquí es más importante que todo esto. A él escúchenlo. Si había quedado una duda en los discípulos de la persona que estaban siguiendo, del Cristo el Hijo de Dios, y que era el Mesías, este acontecimiento verdaderamente tenía que disipar absolutamente todo. Tenía que quedarles a ellos muy claro quién era Jesús y cómo se suponía que tenían que caminar con ellos. Imagínense esto. ¿Cómo va a ser? Pensemos por un momento, cuando el rapto acontezca. Bueno, aquí nos da una idea. ¿Cuándo estuvieron Moisés y Elías en la tierra? Moisés estuvo aproximadamente, para ese entonces, hacía 1406 años atrás. Y Elías hace 840 años atrás. Es decir, y no tenían Facebook ni Instagram. ¿Cómo supieron Pedro, Jacobo y Juan que esos dos hombres que estaban allí eran Moisés y Elías? Ah, mira, así es que en el álbum de fotos de mi abuela, aquí está, claro, ahí está Elías, ese es, vea, reconózcalo, está más arrugadillo, pero él es. No. Cuando nosotros resucitemos con Cristo y estemos con Él, nosotros nos vamos a conocer inmediatamente, porque en el Espíritu vamos a estar todos allí conectados. Y eso es una buena noticia. Aquellos familiares, amados, amigos que partan en Cristo, cuando estemos allá los vamos a ver y nos vamos a reconocer. Quiere decir que se va a acercar Pedro y le va a decir: hola Luis, ¿cómo estás? Qué bien que lo hiciste esa fecha allá en la iglesia. Va a llegar Isaías: hola Rodrigo. Va a llegar Ruth: ¿cómo le va? Rebeca, mucho gusto. Y nos vamos a conocer allá. Qué impresión, qué impacto. Amén. Pero veamos esto. Vimos ya lo que significó para Jesús el mensaje que transmite la transfiguración, lo que él estaba buscando. Pero ¿quiénes eran estos hombres? Nos dice que Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quiénes eran y por qué Pedro, Jacobo y Juan nada más? Si escuchara esto hoy, un profesor universitario de ciertos cortes nos diría: qué barbaridad, no, Jesús no fue inclusivo, tenía que haber llevado a los 12 discípulos, ¿cómo es posible que solo llevara 3? No, Jesús es inclusivo, Jesús no hace acepción de personas. Pero cada uno de nosotros somos diferentes y Dios tiene un llamado con cada uno. Y con estos 3 que estaba aquí, el Señor tenía un plan. Un plan que se fue desarrollando, un plan que verdaderamente el Señor lo tenía todo hilvanado y que cada uno de estos eventos pues claramente iba a fungir en ellos para que pudieran entender mejor con quién estaban haciendo las cosas. ¿Quiénes eran ellos? Nos dice que Pedro, que usted ha escuchado de Pedro mucho, Pedro es un apóstol del Señor, un hombre que le sirvió a él, fue un pescador. Nos dice que estaba Juan también es el que escribió el Evangelio de Juan, las epístolas, y estaba otro hombre que era Jacobo, y este Jacobo, que también se le conoce como Santiago, tenemos que ubicar pues quién es. Este Jacobo como tal es el hermano de Juan, el apóstol Juan. En la Biblia se nos habla de 3 Santiagos principalmente, uno que es Santiago el hijo de Alfeo, que es otro de los discípulos,
Otro Santiago, que es el hermano de Jesús. Recordemos que Jesús, María lo concibió siendo virgen, pero después José y María tuvieron vida normal y tuvieron hijos. Y Jesús tuvo un hermano de María, que se llamaba Santiago. Y este es el autor de la epístola de Santiago. Y está que pertenece a un grupo que se le ha conocido usualmente como el círculo interno de Jesús. Un grupo de confianza. Jacobo y Juan son hijos de Zebedeo. Y ellos, pues básicamente estuvieron con Jesús en momentos clave. Jesús los lleva aquí y ellos pudieron ver entonces la gloria del Señor. Pudieron ver ese espectáculo y pudieron comenzar a entender la identidad del Mesías. Pudieron darse cuenta de que todo lo que Él les estaba diciendo, que lo que Pedro había mencionado, el Cristo, el Hijo de Dios, allí había quedado, sin lugar a duda, definido que era Él. Vemos que Pedro le dice algo. Pedro le dice, hagamos 3 cobertizos o 3 cabañas, 3 sukkot sería en hebreo, que eran 3 tienditas que ellos hacían para cuando venía la fiesta de Pentecostés. Y él, pienso que a través de lo que dice se entiende el error tal vez doctrinal que tenía Pedro. Y le dice, una para Elías, una para Moisés y una para Jesús. Es decir, él los veía casi como en el mismo renglón. Y nos dice Lucas aquí que él no entendía lo que decía. Y es entonces cuando emerge esta voz de la nube y le dice, Él es mi Hijo amado, el primogénito de la creación, el Mesías de Dios, el Cristo, a Él escúchenlo. Pedro entonces comienza a ubicar las ideas y darse cuenta verdaderamente quién era el que estaba allí. Claramente Jesús tenía un plan con estos hombres. Y a través de esto que estaba aconteciendo, pues era una preparación en un sentido, pero también les estaba dando a ellos firmeza para todo lo que venía. Estos 3 hombres de este círculo de confianza de Jesús estuvieron con Él en momentos destacables. Por ejemplo, en la resurrección de Jairo, ellos estuvieron ahí, Jesús los llamó a ellos para que estuvieran. En la transfiguración que estamos viendo acá, en la pesca milagrosa estuvieron. En el huerto de Getsemaní, en el momento de agonía de Jesús, estuvieron allí. Fueron testigos de las apariciones de Jesús resucitado, es decir, eran personas que Dios quería que estuvieran cerca de Él y que ellos también disponían de su vida para estarlo. ¿Cuál fue el impacto en las vidas de estos hombres? ¿Y por qué el Señor les dice, inclusive en el versículo anterior, que ellos iban a gustar la muerte a partir de esto? Bueno, ¿cómo terminó Juan? Nos dice la Biblia que Juan terminó exiliado en la isla de Patmos. Juan que estuvo allí. Y este hombre es el que el Señor le revela el Apocalipsis. Fue un hombre que tuvo una revelación del Señor especial. Pedro, pues fue un hombre que también tuvo un rol preponderante en la iglesia. Estuvo en el emerger de la iglesia de los Hechos, escribió epístolas. Y Jacobo, hijo de Zebedeo, pues si bien no escribió nada, pues también estuvo allí, era un hombre de confianza del Señor. Y él eventualmente murió a manos de Herodes Agripa en Jerusalén. Lo vemos eso en el libro de los Hechos. Tuvo el privilegio de ser un mártir para el Señor. Fueron hombres que estuvieron a su lado, fueron personas que escucharon a Jesús llorar, que lo vieron orar, que lo vieron transfigurarse y que si tenían claro quién era Él, verdaderamente nosotros podemos estar seguros que sí. Ahora, ¿qué referencias bíblicas vemos nosotros de lo que pasó ese día en estos hombres? Es decir, cómo los impactó después a posteriori. Podemos ver que Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:18, y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en el monte. El Pedro que escribe las epístolas es un Pedro que tiene claro ese evento. Es un Pedro que lo comenta. Y vemos a Juan hablando en Apocalipsis de ese Jesús que lo vieron como un hombre normal, caminando, un judío en Israel, pero lo vio no solamente allí, sino después en Apocalipsis 1:12. Dice, y yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, semejante. O sea, era algo sobrenatural, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana,
parecían de nieve, sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. ¡Qué impresión! ¡Qué impacto! Es así como Cristo se ve hoy. Y es así como nosotros tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver una persona en una estampilla, pensar en una persona natural, que usted tener en su mente muy presente que cuando usted viene aquí a adorar, usted viene a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que sus ojos son como una llama de fuego. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que es imposible que usted esté indiferente delante de la presencia de Dios. Es imposible. Si Jesús se apareciera aquí con esta gloria, con los ojos como llamas de fuego, con esos pies pulidos y esa ropa incandescente, yo le aseguro que nosotros aquí todos caemos panza abajo. ¿Sí? Bueno, esa es la verdad en el Espíritu. Y por eso nosotros tenemos que aprender a adorarlo a Él como lo que Él es cuando estamos delante suyo. Adorarlo como el Señor, el Todopoderoso. ¿Quién dice amén? Nos dice que aparecen estos 2 hombres y dice que conversaban con él, Moisés y Elías. La pregunta es, ¿de qué? ¿De qué hablaban? Tuvo que haber sido algo clave. Y nos dice la Escritura. Dice, conversaban con él de la partida de Jesús. Dependiendo del trasfondo de uno, partida significa algo diferente. Uno puede decir, bueno, una partida de pool, de póker. ¿De qué está hablando? Nos está hablando de la muerte de Jesús, pero el vocablo que utiliza aquí para hablar de partida es muy interesante, porque cuando usted lo busca, esta palabra partida viene del griego éxodo. Y si usted se recuerda lo que hablamos hace unos minutos, ¿quién estaba allí presente? Moisés. ¿Y cuál fue uno de los libros que escribió Moisés? El Éxodo. ¿Y qué fue lo que significó el Éxodo para el pueblo de Israel? La salida de Egipto. ¿Y qué representa Egipto, espiritualmente hablando? El pecado, el mundo. Y aquí están Elías y Moisés hablando del éxodo de Jesús, del hombre que va a venir a traer libertad del pecado y del mundo para la tierra. ¿Quién le da la gloria al Señor? Es el momento de la conversación importantísima en la vida de Jesús. Y Jesús sabía que necesitaba eso. Por eso Él sube al monte a orar y se lleva este círculo de confianza. Y de aquí verdaderamente es de donde nace, creo que el punto de enlace para la aplicación de lo que vamos a hablar nosotros hoy. ¿Qué quiere decir? Bueno, habiendo explicado lo que significó la transfiguración para ellos, para Jesús, para los discípulos, vamos a apoyar la aplicación para nosotros hoy como iglesia sobre la estrategia de Jesús. Es decir, cómo hizo Jesús, siendo 100% hombre, para caminar en el poder de Dios y que todo esto se cumpliera. ¿Sí? Porque Jesús no vino aquí como un dron, como un robot, así todo es, aprieta el botón y ya todo se hace en automático. Nos dice la palabra que Él fue 100% Dios y 100% hombre. Jesús tuvo hambre, Jesús se vio tentado en todo, Jesús tuvo sueño, Jesús se vio cansado, Jesús tuvo dolor cuando fue azotado, Jesús lloró gotas de sangre por la angustia de caminar en el propósito de Dios, y el mecanismo, la estrategia que Jesús utilizó para poder hacer todo eso fue el poder de Dios. ¿Será necesario que nosotros como iglesia caminemos en ese poder? ¿Qué cree usted? Por supuesto que sí. El cristianismo es más que conocimiento, es más que una filosofía, es más que portarse bien, como decimos a veces de forma jocosa, no fumo, no tomo, no bailo pegado. No, no es eso. El cristianismo es un caminar en un propósito, en un camino angosto de cara a Cristo. ¿Quién dice amén? Y la única forma de hacer eso, como mencionábamos al inicio del mensaje, es a través del poder de Dios. Por tanto, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver 4 principios que un hijo de Dios tiene que tener para poder conocer y andar en el poder de Dios. Nos dice aquí el versículo 28, el 31 y el 36, 3 entronques del estado personal de Jesús. Nos dice en el 28, Jesús subió al monte a orar.
Nos dice el 31, hablaban de su partida. Y el 36 termina diciendo, cuando pasó toda esa gloria, Moisés y Elías se esfuman y Jesús estaba solo. Yo me imagino que cuando Pedro vio a Jesús allá arriba y esa gloria, y Jesús mismo, seguramente dijeron, quedémonos aquí, pero es por la eternidad. No volvamos allá abajo, porque imagínense lo que fue haber visto ese espectáculo, ese anticipo de lo que nosotros vamos a vivir. Pero dice que desaparece todo esto y Jesús vuelve a quedar 100% hombre otra vez y 100% Dios. ¿Sí? Pero esta experiencia de Jesús era algo que él buscaba constantemente para poder mantenerse en ese poder y poder caminar en lo que Dios quería. Entonces, ¿cuál es el primer principio para poder conocer el poder de Dios? Es sincronizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? Sincronizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Nos dice primera de Juan 5:14 lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Nosotros tenemos una idea de orar que es más o menos así: vamos, hinquémonos, hagámosle porras a Dios, pongamos carita triste para que Él nos conceda algo. Pídale a Dios, pídale a Diosito, ruéguele a Diosito. Lo cierto del caso es que usted puede orar y eso implicar una petición, pero en esencia y sustancia el ejercicio de orar lo que persigue en nosotros es que haya una sincronía de su voluntad con la voluntad de Él. Y cuando eso pasa, cuando se alinean esas dos cosas, eso es como cuando usted toma una lupa y está pegando el sol, y si usted la enfoca bien, esa lupa va a quemar, va a levantar llamas, pero si usted no la enfoca, nada pasa. Bueno, exactamente lo mismo ocurre en nosotros. Cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, si hay algo que usted se va a percatar, es este fenómeno. Es que usted ora y Dios responde, pero es así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que Dios está contento? Puede que Dios tenga contentamiento con su vida, claro, pero lo que ocurre en esencia es que estamos pidiendo algo según su voluntad, y si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Entonces, el efecto de la oración en nosotros como hijos de Dios es en esencia y primordialmente ayudarnos a sincronizar nuestra mente, emociones, decisiones y todo lo que vamos a hacer con lo que Dios quiere. ¿Quién dice amén? Y eso es algo que requiere la vida entera aquí en la tierra. Porque mientras nosotros estemos aquí, esta humanidad va a tener pulsiones, va a querer ir en una dirección u otra. El mundo presenta su seducción. Nuestra humanidad caída nos va a querer llevar en nuestro propio camino. Van a haber cosas que nos van a seducir y querer deslumbrar. Mas cuando usted ora y presenta cada una de esas cosas que constantemente vienen delante de nosotros, Dios te va a ayudar a entender eso, dele viaje. Eso no, póngale un alto. Eso no te conviene. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Dios comienza a revelarse a nosotros por medio de esta obra del Espíritu Santo y nos ayuda entonces a entender qué es lo que quiere. Jesús, después de esta experiencia, volvió a ser exactamente el mismo y estaba solo, pero había algo muy diferente, y era que llevaba consigo la verdad y la fortaleza que necesitaba para su partida y para atravesar lo que venía. Y asimismo nosotros vamos a atravesar cosas en esta tierra, tal vez difíciles, situaciones que usted no entiende, pero cuando estás en la presencia del Señor y cuando oras, cuando lo buscas a Él, entonces Él va a permitir que esa sincronía del Espíritu venga con usted y le va a decir: es tiempo de decir no o de decir sí a esto. Te va a dar no solamente la noción, la claridad, te va a dar definición, sino también te da la fortaleza para hacerlo. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que Él necesitaba fortaleza de parte de Dios. Cuando Jesús ora en Getsemaní y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, Él no estaba orando por claridad. Él sabía lo que tenía que hacer, pero Él ocupaba fortaleza de parte de Dios. Y lo mismo usted y yo. Hay momentos en los cuales usted dice: es el momento de jalar el freno de mano con este asunto. Es el momento de caminar en fe en esto. Tengo que ir hacia allá.
pero mi humanidad, mi viejo hombre, mis tentaciones, el enemigo, y sepa Dios cuántas dependencias más me quieren llevar en otra dirección. Y es allí donde usted y yo, como hijos de Dios, nos enfocamos en Él a través de la oración. Y viene el poder de Dios sobre tu vida y usted se levanta de ahí completamente diferente. ¿Quién dice amén? La oración entonces es clave para mantenernos de esa manera. Nótese lo que Jesús les dice más adelante en Lucas, en el 22:46. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Y uno puede pensar la tentación, algo específico. Uy, sí, la tentación de que ayer me comí ese corte de 500 gramos, tan exagerado, y mañana quiero otra vez el mismo. Pecado. O la tentación de hacer algo que no debo. Cosas específicas, pero la tentación por excelencia para el creyente es caminar en su propio camino, pero siendo políticamente correcto, haciendo lo que yo quiero, estando tan cerca de Dios como pueda para que me moje la bendición, pero tan largo como le dé gusto a la carne. ¿Sí? Ni cerca ni lejos, es un estado así ambivalente, no se define. Por tanto, para poder vencer esa tentación humana en nosotros, que nos lleva a querer satisfacer lo que nosotros queremos y caminar apenas en lo necesario de Dios, necesitamos orar. Y es allí donde el Espíritu Santo muchas veces nos va a confrontar y le va a decir a usted, el tiempo de oración suyo está en sus índices muy bajos. Falta disciplina, tienes que invertir acá. Estás invirtiendo tanto tiempo en estas cosas, pero estas otras las tienes abandonadas. Dios comienza a hacer una reingeniería a lo interno de nosotros, a reestructurarnos para poder caminar como Él quiere que caminemos y poder entender a qué nos ha llamado y poder conocer a este Cristo poderoso revelándose a nosotros. Amén. Para conocer el poder de Dios en nuestra vida hay algo más que tenemos que hacer y es el punto número 2, sacudirnos del adormecimiento espiritual. Vea lo que dice el versículo 32. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño. ¿A alguno le ha pasado en algún momento que viene así como un desvelo como a las 3 de la mañana y usted tiene que levantarse y orar? O tiene que levantarse a las 5 y esa cama pero hasta que ruge, ¿verdad? De descanso. Y uno quiere quedarse ahí. O tal vez usted es el mediodía, ya almorzó y no hay nada que hacer y está solo y más fácil ver el Facebook y pasar ahí 30 horas. Pero es un tiempo oportuno para buscar al Señor. El adormecimiento espiritual es algo que ocurre en nosotros cuando permitimos que los distractores de la vida, los placebos de la sociedad y todo lo que viene para darle a usted entretenimiento, distracción, operen. En esencia no son malos. No está malo que usted esté en Facebook, no está malo que usted haga deporte, que usted lea, que se cultive en todas las áreas que usted quiera, pero la palabra de Dios nos enseña que tiempo para todo hay. Y si hay tiempo para todo, entonces quiere decir que yo tengo que hacer una distribución adecuada en cada uno de ellos para poder honrar primero a Dios, después a mi familia que está conmigo y después todo lo demás que yo tenga en el camino, el ministerio, el trabajo, la profesión, etcétera, todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y hay una falta grave aquí con esto, que es lo que causa, o uno de las causas del adormecimiento espiritual, y es cuando tenemos ausencias injustificadas. ¿De qué? ¿De la iglesia? No, de la presencia de Dios. ¿Sí? Ausencia injustificada. El pan nuestro de cada día, ese tiempo en el cual está usted en su habitación, en privado, con su Padre Celestial. Y entonces Él allí se revela a ti y comienza a tratar con tu corazón y te enamoras de Él y recibes ese poder y tienes esos atisbos de esa gloria y usted no le queda la menor duda de que Dios está con usted y de lo que tiene que hacer en un momento que no sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Es en ese lugar, en la presencia de Dios, cuando nosotros lo conocemos a Él verdaderamente. Usted se puede saber aquí la Biblia de memoria. Usted puede conocer
toda la teología, todas las ramificaciones de los pactos, usted puede saberse la Biblia entera, pero si usted no es una persona que habita en la presencia de Dios, dudo mucho que usted pueda caminar en lo que Él quiere. Al punto que hay ateos que saben más Biblia que muchos cristianos, pero son ateos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, cuando habitamos en la presencia de Dios, cuando estamos allí, entonces el Espíritu Santo va a revelarse a nosotros y nos va a mostrar la gloria de Cristo. Vea lo que les dice Pedro. El Pedro con la experiencia, ya a la altura del capítulo 5 de la primera epístola, en el versículo 8 les dice esto: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En otra parte nos dice otra epístola: sean sabios, rediman el tiempo. Y ese es uno de los puntos de aplicación, junto con el anterior de la oración, que quisiera que usted se lleve algo pragmático, algo práctico para poder empezar a caminar y conocer en el poder de Dios. Es: organice su tiempo y prioridades. Todo esto que estamos hablando, toda esta información y toda esta verdad que su espíritu y su mente entienden, no se cristaliza hasta que usted toma acciones concretas. Y una acción concreta para honrar a Dios es organizar su tiempo. Su tiempo puede ser más valioso que el dinero y que cualquier otra cosa que usted tenga. Una persona que no organice su tiempo, cuesta mucho que pueda honrar todas las responsabilidades que Dios le ha dado. Haga un ejercicio, hagamos un ejercicio social, no lo va a hacer usted aquí, pero hágalo en su casa. Abra su teléfono, su sistema operativo, iOS, Android, cualquiera, y busque por allí una opción que le permite a usted entender cuánto tiempo invierte usted en cada aplicación que hay allí. Y usted se va a percatar de una estadística muy interesante, que es que el promedio de personas, y sobre todo los millennials hoy, invierten más de 10 horas semanales en redes sociales. Y no para trabajo. Hola, hágase usted el ejercicio y que el Espíritu Santo le dé convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Porque está bien, las redes sociales son espectaculares, son súper útiles, usted las puede usar para su trabajo, para su negocio y todo eso. Si es eso, perfecto. Pero también, y también para socializar y ver a la familia y compartir, pero también hay una adicción a las redes sociales, un entretenimiento, una inversión que no es tan inversión de tiempo en eso, que verdaderamente nos está robando productividad, objetividad y tiempo para estar y crecer en Dios. Amén. Ay, pastor, qué incómodo eso que está diciendo. Sí, amén, de eso se trata, hermano. Que el Espíritu Santo le confronte en esas áreas. Es que yo estoy tan ocupado, tan ocupada, pastor, no puedo hacer esto. Bueno, extraiga de otros lados. Empecemos por las redes sociales, porque tiempo para todo hay, y para la prioridad mayor tiene que haberlo. Vuelva a ver al que está al lado y dígale: organización. ¿Sí? ¿En qué nos va a ayudar eso? A pasar de una mente entretenida a una mente enfocada en lo que Dios quiere. ¿Sí? Ese quiere puede hacer su trabajo, puede hacer el estudio, puede hacer el deporte y puede ser también estar en la presencia de Dios. Todo eso es bueno, en su orden es bueno. ¿Cuál es el tercer punto necesario para poder conocer el poder de Dios? Pedro les dice, retomémoslo, le dice: maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para vos, otro para Moisés y otro para Elías. Y nos dice: pero no sabía lo que decía. ¿Cuál era el error que tenía Pedro? Ya vimos que uno probablemente era doctrinal, pero otro error que tenía Pedro era que él tenía un complejo de espectador natural. Habían visto a Jesús hacer. Cada vez que estaban con él hacía algo impresionante, decía algo que quedaban todos con la boca abierta. Y Pedro, Jacobo y Juan eran de su círculo interno, lo habían escuchado, pero habían caminado hasta ese tiempo como espectadores, viendo todo lo que Jesús hacía. Y vamos a ver en las semanas siguientes que de aquí en adelante ocurren cosas destacables en el ministerio de Jesús, que los contemplaba a ellos también. ¿De qué está hablando? Que Pedro tenía que entender que había un llamado de parte de Dios para su vida. Amén.
Y asimismo hay un llamado de parte de Dios sobre cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Cómo y cuándo se va desarrollando ese llamado de parte del Señor? Cuando te permites estar en ese círculo interno con Cristo. Estar cerca de Él, conocerlo, escucharlo, entender su opinión, su apreciación de las cosas, de mis asuntos, y entonces lo dejo a Él dirigir todo lo que tengo que hacer. ¿Quién dice amén? Y hoy por hoy podemos ver que hay cristianos que son del monte, cristiano montañés digo yo, y hay cristianos del valle. ¿Cuáles son los cristianos del monte? No son los de barba necesariamente. ¿Cuáles son los cristianos del monte? Son esas personas que solamente quieren tener tiempo y comunión e intimidad con Dios. Y qué lindo, estuve en la presencia de Dios 7 horas y hice y deshice y bajó Elías y Moisés conmigo ahí en esa montaña con el Señor. Perfecto. ¿Y cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste un alma al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por las almas perdidas, por la gente que está allá afuera, que compartiste tu pan con el hambriento? Y eso no reemplaza lo anterior. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste, pensaste en la misión de Dios? Ok. Y están los cristianos que solamente están en el valle, que son los que trabajan los que están en un activismo a veces, y son los que se desviven por servirle a Dios y hacen y deshacen, y está muy bien. Muchas veces, en su mayoría dentro de ellos son personas con un don de servicio, pero que tienen tal vez un poquito abandonadillo el monte. Y la voluntad de Dios para nosotros es que seamos cristianos del monte y cristianos del valle también. Es decir, gente que permanece en la presencia de Dios adorándolo, teniendo comunión con Él, conociéndolo, pero de allí, así como Pedro, Jacobo y Juan y los demás discípulos bajaron del valle a predicar, bajaron del valle a servir, bajaron de ese tiempo, de ese refrigerio que tuvieron con el Señor para hacer lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona solamente está en el valle y no busca la presencia de Dios, solamente sirve y sirve? Es propenso al enojo, es propenso a cansarse, es propenso a decir que he cansado todo esto que estoy haciendo para Dios. Ya no puedo seguir con esta carga en el ministerio. Es porque no estás subiendo al monte. Usted puede estar haciendo para el Señor muchas cosas, puede ser una persona muy ocupada, que si usted permanece en la presencia del Señor, de Él vendrá la frescura, la claridad, la noción para hacer todo lo que tienes que hacer. Si permaneces en la presencia del Señor, Él te va a dar verdaderamente esa claridad de las cosas. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos sí o sí estar en ambas partes, conocer al Señor y dejar que Él trabaje en nosotros. Si no vamos al monte, la sociedad, el mundo y nuestras perspectivas influyen más que la perspectiva de Dios. La verdad y la revelación de Dios que brotan de allá no van a ser mella en nosotros. Necesitamos subir allí. ¿Qué más necesita una persona, un creyente, para poder caminar en ese propósito de Dios y conocer ese poder de Él? El punto número 4, necesitas escuchar la voz de Dios. Nos dice lo siguiente: entonces, desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Escuchar a Cristo, sobre todo, por encima de todo y a pesar de todo. ¿Sí? Escucharlo por encima de Moisés, por encima de Elías, escucharlo por encima de sus ideas, escucharlo por encima de la sociedad. Esa es una de las dinámicas claves que una persona tiene que tener para poder caminar en el plan de Dios y no ser susceptible a las ideas de allá afuera, sus debilidades, al cansancio ministerial y mucho menos nunca desenfocarse de lo que Dios le ha llamado a hacer. Amén. Es decir, no existe tal cosa como el refrigerio espiritual. Yo me voy por allá, me desconecto de Dios, me conecto al mundo y después vuelvo. Eso es un engaño de las tinieblas. Puede hacer que Dios le dé usted unas vacaciones, claro que sí, Dios lo puede hacer, pero usted va a permanecer en la presencia de Él.
enfocado, su corazón va a estar en Él para hacer lo que el Señor tiene. Nos dice Juan capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios, repita conmigo, el que es de Dios, dice, escucha las palabras de Dios. Wow. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. ¿Y cómo se escuchan esas palabras de Dios? En la presencia de Él, pero también cuando usted está en el culto, está en una enseñanza y se está predicando y el Espíritu Santo está presente dirigiendo las cosas, usted va a tener un sentimiento, un testimonio al interno de lo que se está hablando ahí. El Espíritu Santo le va a decir, eso es verdad y es para usted también. El Espíritu Santo nos da testimonio de lo que se está hablando y junto con ese testimonio tiene que conectarse entonces de parte de nosotros, ser oidores de la palabra, pero también hacedores. Es decir, de esto que estoy escuchando aquí, de esto que Dios me está hablando, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios quiere para tu vida? Me está llamando Dios a más oración, me está llamando el Señor a reorganizar mi tiempo, me está llamando el Señor a estar en su presencia, me está llamando Dios a oír su voz, a subir al monte, me está llamando el Señor a sacudirme del adormecimiento espiritual. ¿Te está llamando Dios a sincronizar tu voluntad con la de Él? Eso es algo que como hijos de Dios en nuestro caminar son constantes. Son cosas que van a estar siempre, aunque usted sea la persona más obediente en esta tierra, lo que lo va a ayudar a permanecer así es mantener ese fluir en su vida, donde el Espíritu de Dios te conduce de una manera elegante, sin forzarte, consciente hacia lo que Él quiere. ¿Quién dice amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Le pido al grupo de alabanza que pase, por favor, para que toque un canto y podamos orar y cerrar este mensaje. Les dice el Señor, este es mi Hijo amado, escúchenlo. La pregunta entonces del millón sobre este punto para nosotros es, ¿qué voces estás escuchando? ¿Cuáles voces estamos oyendo nosotros? ¿Cómo así? ¿Cuáles voces hay? Hay muchas voces. Están las voces del mundo, están las voces de las redes sociales, están las voces de mis amigos, está la opinión de la sociedad, está la opinión del diablo también muchas veces, camuflada, y sabe, a veces camuflada hasta como ángel de luz, presentándonos una versión de Dios en contraposición a la verdad de Dios. No, es que lo más importante para Dios es su familia, ¿sí? Para Dios es importante la familia, pero aún por encima de la familia está que tú estés delante de Él. Es que yo como persona tengo que enfocarme por proveer para mi familia. Eso es importante y eso es una parte de Dios para nosotros. La palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, pero por encima de eso tenemos que amar a Dios más que todas las cosas. Es que la palabra de Dios me dice que entonces yo tengo que ayudar al necesitado. Eso es cierto, pero eso no anula el hecho de que por encima de eso, lo más importante es que tienes que estar en la presencia de Dios. Es que yo tengo que servirle a Dios. Eso es justo, necesario. Pero aún por encima del servicio, la voluntad de Dios es que tú estés con Él en el monte, para que entonces puedas bajar al valle a servir verdaderamente lleno del poder de Dios. Amén. Entonces vamos a orar. Yo le invito a que usted cierre sus ojos. Vamos a presentar delante del Señor nuestras vidas. Yo no sé qué de todo lo que estamos hablando en esta mañana el Espíritu Santo ha hablado a su corazón y a su mente, pero yo le invito que a partir de esas verdades elementales, operativas, que el Señor ha transmitido hoy a su mente, usted le pida al Espíritu Santo que haga que eso baje a su corazón y se vuelva entonces una vivencia. Que escuches la palabra de Dios y seas un hacedor de ella entonces.
para que puedas ver a Dios construir en tu vida de la manera que Él quiere construir. Porque usted está aquí presente, pero Dios tiene planes con su vida y con esta iglesia para hacer cosas que usted ni se imagina allá afuera, con personas que usted tal vez tiene en el radar, pero tal vez ni se imagina, y Dios lo quiere usar para traerlos a Él. Y para que eso ocurra, tiene que romperse de usted y de mí cualquier dependencia con lo que sea que lo tiene atado. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Queremos darte gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada vida que está aquí presente. Gracias, Señor, por tus propósitos en gloria con esta iglesia. Gracias, Señor, te damos por la vida de cada persona que ha venido en esta mañana, Señor, buscándote, buscando tu presencia, buscando tu verdad, buscando tu opinión, buscando, Señor, lo que tú quieres con nosotros. Hoy, Padre Celestial, oramos para que por medio del poder del Espíritu Santo, Dios, tú rompas las dependencias, tú rompas, Señor, todo lo que impida que esta gente, Señor, camine en lo que tú quieres. Padre, porque tú estás llamando gente aquí a romper relaciones con el mundo. Tú estás llamando gente aquí, Señor, a romper dependencias con todas esas cosas, Señor, que les impiden caminar. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte que por el poder de tu Espíritu, tú hagas, Señor, en cada uno lo que tú quieres. Es en el nombre de Jesús que estamos orando. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor.